Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy os voy a hablar sobre uno de esos temas que tanto nos gusta en este canal y que no es otra cosa que el generador de energía ilimitada de Carlos Anzola. Un generador de energía ilimitada a través del agua y que no, de la energía del agua. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hoy os voy a presentar ese dispositivo que decíamos, el generador de energía ilimitada, de Carlos Anzola, que además es seguidor de este canal. Carlos es colombiano, residente en este momento en New York, y además es inventor, además es ingeniero en software y electrónico. Pero aunque las ingenierías sí te den cierto conocimiento, la verdad es que una persona que adquiere esos conocimientos pero que no tuviera creatividad, digamos que algo faltaría, ¿no? Sin embargo, esta noche nos encontramos con una persona que es inventor y es ingeniero. Y la verdad que nos encontramos ante un dispositivo bastante interesante que, como decíamos la semana pasada, podría o no podría llegar a ver la luz. Primero vamos a ver en qué consiste. Dispositivo generador de energía ilimitada que funciona con agua pero que no obtiene la energía del agua. ¿Esto cómo es? Bueno, pues se trata de un dispositivo que consiste de dos elementos, de dos partes. Un ionizador y un amplificador. Más adelante al final os pondré un vídeo del propio Carlos, donde además tenemos un audio de Carlos que lo hemos sobrepuesto al vídeo y podremos ver cómo él mismo nos lo cuenta y bastante bien, pero lo hace de una forma muy técnica, lo hace muy rápido, entonces yo trataré de dar unas pinceladas un poco más despacio para meternos en salsa. Bueno, pues como decíamos, un dispositivo que consiste de dos elementos, ionizador y amplificador. El ionizador consiste de un elemento que se ha hecho con 4 láminas de níquel, en este caso, de níquel por ser un buen donante de electrones, nos dice Carlos. Sin embargo, también nos dice que hay muchos otros elementos que son buenos donantes, llegando incluso hasta el grafeno. Pero una sola persona, 3 años que lleva con esto, digamos que no le ha dado para más, entonces solamente ha trabajado con el níquel como donante, y entonces estas láminas de níquel, digamos que las ha sometido a un campo magnético muy concreto, muy específico, tanto como que el propio sistema y elemento que emplea para esa radiación magnética, digamos que es objeto de una patente, porque Carlos, digamos, ha blindado este dispositivo con varias patentes. No sé si ahora mismo son 3 o 4, pero da igual, porque lo que hace Carlos es que a medida que se encuentra con algo nuevo dentro del dispositivo, lo vuelve a patentar. De forma que lo tiene blindado en este caso con varias patentes. Ya sabéis lo que yo pienso de una patente. Una patente que no se sabe utilizar por sí misma, pues no es más que un mero papel con una impresión de tinta. Pero sin embargo, si sabes emplear una patente, si conoces la ley de propiedad industrial o si cuentas con abogados en propiedad industrial, pues entonces digamos que ya tienes algo con una patente y en este caso Carlos, como decía, lo tiene blindado con varias patentes. Vale, pues tenemos entonces el dispositivo que consiste en los dos elementos, ionizador, amplificador. El ionizador que consistía en esas 4 chapitas de níquel que han sido radiadas en un campo magnético determinado, específico, que lo que han hecho ha sido posicionar los dipolos magnéticos de ese material en la misma dirección, distintos sentidos, positivo o negativo. Todos ellos han sido alineados, quedando de esta forma en un elemento ferromagnético. Bueno, pues ya tenemos entonces el ionizador. Vale, podemos ver en el vídeo luego al final cómo está muy bien terminado, porque lo ha hecho en impresión 3D, y vemos cómo introducirá a ese ionizador dentro de un recipiente con agua. Ese recipiente cuenta tan solo con 300 mililitros de agua normal al uso, agua dulce. La verdad que nos dice Carlos que funciona con cualquier tipo de agua dulce, excepto con el agua de mar, que como sabemos tiene una carga mineral de 36 gramos litro, por lo tanto en este momento no funciona con agua de mar por este motivo, pero que más adelante está viendo la posibilidad de que sí pueda funcionar incluso con el agua de mar. Bueno, pues cogemos el ionizador, lo introducimos en el recipiente con 300 mililitros de agua y al final lo que ocurrirá será una transferencia covalente, donde el propio níquel lo que hará será esa cesión de electrones al agua y por su parte el agua, pues el hidrógeno se comportará como un elemento electropositivo y el oxígeno como electronegativo. De forma que todo esto lo que generará será un flujo de electrones que al final nos da una diferencia potencial.
Ya tenemos ahí una pequeña corriente. Bueno, una corriente de muy baja tensión. En este momento aquí es donde entra en juego el segundo elemento, que es el amplificador. Aquí digamos que no es que no sea importante, claro que es importante dentro del dispositivo, pero digamos que lo más importante de la invención pues es el ionizador, dado que amplificadores pues ya existen, ¿no? Distintos tipos de amplificadores de tensión. En este caso pues Carlos opta por un circuito que básicamente consistiría en dos bobinados toroidales que funcionan en sinergia con dos supercondensadores. De esta forma, y como nos va a contar él mismo al final, consigue amplificar esa tensión para poder tener una corriente con suficiente tensión como para poder excitar una bombilla, por ejemplo, y en este caso que estamos hablando de un recipiente de 300 mililitros de agua. Pero nos dice Carlos que tan solo sería cuestión de dimensionar para que este mismo dispositivo pudiera funcionar, bueno, pues no solamente para cargar un teléfono móvil, por supuesto, que un cargador te consume hasta menos que una bombilla, sino que dimensionando podríamos llegar incluso hasta un coche eléctrico. ¿Tú te imaginas? Un coche eléctrico. Nos estamos cargando de un plumazo todo el sistema de automoción, todos los avances por los que se están moviendo los fabricantes de coches eléctricos, todo el sistema de baterías. Nos estamos cargando de un plumazo un montón de cosas. ¿Funcionará realmente el dispositivo de Carlos? ¿No funcionará? Desde luego, por lo que podemos ver en el vídeo que nos manda, pues parece ser que sí. Ocurre una cosa. Ocurre que cuando introducimos este ionizador en el agua y se produce esa transferencia covalente, tenemos una alimentación continua de esa bombilla, en este caso que vamos a ver en el vídeo, de hasta 7 días. A partir de ahí, digamos que el ionizador se queda inoperativo. Entonces tú dirás, bueno Miguel, entonces ¿cómo se trata de un generador de energía ilimitada si después de 7 días se queda inoperativo? Pues porque curiosamente, transcurridos unos días, coges ese ionizador que no funcionaba y en otro agua, además, habiendo cambiado el agua, lo introduces nuevamente y vuelve a funcionar otra vez. Por lo tanto, y dado que este ciclo se puede repetir numerosas veces, pues al final tenemos un sistema ilimitado. Llegados a este punto, pues Carlos tiene sus dudas también, y es que en este momento no sabe lo que está ocurriendo a nivel molecular, atómico, no sabe lo que está ocurriendo en la estructura ahí del níquel para que se quede inoperativo. De forma que lo que sí hace a través de este programa pues es pedir ayuda aquí, en este humilde canal, para todo aquel que pudiera ayudar en este sentido, pues en este caso con un laboratorio, pues no sé, alguna universidad, alguien que nos esté viendo que tenga los medios a nivel laboratorio y que quisiera participar en el proyecto, pues para ver qué está ocurriendo ahí, cómo ocurre ese desgaste pero que vuelve a funcionar o se vuelve a cargar nuevamente. Digamos que tenemos algunas teorías, pero todavía no están confirmadas. Digo tenemos porque durante estos días hemos estado hablando, Carlos y yo, y alguna teoría tenemos al respecto de por qué se queda inoperativo, vuelve a estar operativo, pero son teorías. Entonces sería interesante y de agradecer el que algún tipo de organismo pues pudiera echar una mano a Carlos en este proyecto. Por supuesto, también está abierto a inversiones, dado que estamos hablando de una sola persona y de un proyecto con esta envergadura. Por otra parte, pues tenemos ese proyecto de un dispositivo que lo vamos a ver a continuación y que está blindado, como decía, por varias patentes. ¿Funcionará? ¿No funcionará? No lo sé, pero desde luego lo que vamos a ver parece bastante interesante. Saludos, mi nombre es Carlos Anzola, soy el inventor de la tecnología que es capaz de producir potencial energético a partir del agua común, del agua que sale del grifo, inclusive el agua embotellada. Tengo casi 3 años trabajando en este proyecto, haciendo investigación y desarrollo por mi propia cuenta y he diseñado y construido 12 prototipos de los cuales ahora mismo existen 3 funcionales. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos me ha conseguido 2 patentes pendientes y escribo un par de ellas adicionales. Intentaré describir resumidamente el proceso. Básicamente el objetivo es que mediante un ciclo de ionización conseguir que un donador de electrones, en este caso he utilizado el níquel, y que ha sido tratado previamente a través de un campo magnético de flujo constante, se consiga una reacción con la molécula del agua, pero sin que exista ningún proceso de descomposición molecular, como si sucede por ejemplo en la electrólisis. Esta tecnología no necesita proveerse de ningún tipo de energía eléctrica, es decir, no depende de baterías
o fuentes de alimentación externa, y por el contrario, sí entrega el potencial suficiente, única e de forma instantánea, casi al contacto con el agua. El agua permanece exactamente igual como se suministró, no se consume, no se evapora, no se diluye. De hecho, después de producir energía eléctrica, el agua podría ser para el consumo humano. En el video vemos algunos componentes y partes de uno de los prototipos. Por un lado, el ionizador, que está compuesto de 4 plaquetas que contienen cada una 8 láminas de níquel para un total de 32 tratadas previamente, y un contenedor del ionizador que tiene 64 orificios que permiten el ingreso del agua uniformemente. El níquel actúa como donante de electrones activado por la electronegatividad de los átomos de hidrógeno en las moléculas de agua, donde los átomos de oxígeno representan el dipolo electropositivo. Se trata de una transferencia covalente permanente, pero no hace que las moléculas básicas del agua, hidrógeno y oxígeno, se descompongan. La captura de energía de cada placa de níquel está dada en electronvoltio, ya que se manifiesta como la cantidad de energía ganada por la carga de un electrón, y que surge de la diferencia del potencial eléctrico generado en la ionización. Cada plaqueta de níquel es capaz de entregar, al menos en nuestro prototipo, 1.18 electronvoltios, lo que nos da una diferencia de potencial de 63.9 julios para las 32 placas. Si tomamos la diferencia y lo dividimos en el tiempo momentáneo de carga, nos da como resultado 1.2869 voltios de energía producida durante el proceso. A partir de ese punto, el objetivo es amplificar y estabilizar la tensión, manteniéndolo en un ciclo continuo y repetitivo de forma que sea posible conectar una carga. Luego el objetivo es conseguir subir la tensión, y para esto se usa una etapa de amplificación basada en un par de pequeños toroides que entre sí configuran un oscilador de bloqueo que permiten transformar una corriente continua en una oscilante y así elevar la tensión para la carga del primer supercondensador, que este necesita un voltaje de 2.7 voltios. La anterior descripción se repite en una segunda etapa de amplificación colocada en serie con un segundo supercondensador, pudiendo elevar la tensión hasta lograr activar una carga de mediano consumo hasta por más de 7 días continuos. Esta tecnología podría proveer de capacidad energética desde la más elemental, como luz eléctrica, a recargar nuestro smartphone, o hasta tal vez misiones espaciales. Bueno, pues ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas viendo y escuchando cómo funciona este dispositivo? ¿Realmente será como dice Carlos? ¿Realmente tendremos aquí un generador de energía ilimitada a través del agua? ¿Iremos con nuestro coche eléctrico por ahí circulando y tan solo cambiando el agua y cambiando un ionizador tendremos para cierta autonomía en un coche eléctrico? Supongamos que esto viera la luz. ¿Te imaginas por un momento lo que pasaría con el petróleo? ¿Lo que pasaría con las centrales eléctricas? ¿Lo que pasaría con todo el mercado de baterías de litio? ¿Tú qué crees? ¿Llegará a ver la luz el dispositivo de Carlos o no llegará a verla jamás? Desde luego no es el primero que lo ha intentado con este tipo de dispositivos. Y la verdad es que a día de hoy, que yo sepa, no hemos llegado a ver ninguno en el mercado. ¿O tú sí? Desde luego lo que sí sé es que seguiremos el invento de Carlos, volveremos a hablar de este asunto e incluso le haremos una entrevista próximamente para que nos cuente los pormenores de este dispositivo. Como de costumbre, espero ver tu opinión más abajo. También te invito a dejar un like, a ver si es posible poner este canal donde tiene que estar, que es allá por delante del mismísimo Rubius. Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.